Hola, hola, un saludo a todos. Hoy vamos a ver lo que es la clase número 2 de Introducción a la Electricidad para continuar con los elementos básicos, los conceptos básicos que debemos conocer y que nos servirán para seguir adelante, ¿ok? Empezaremos con lo que es la carga eléctrica, ¿sí? Las cargas de la misma naturaleza se repelen entre sí y las de signos distintos se atraen. ¿Qué es una carga eléctrica? Las cargas eléctricas se identifican como los elementos más pequeños o más elementales de un cuerpo. Ya nosotros anteriormente hemos definido lo que son moléculas y átomos y estos representan lo que son cargas eléctricas, ¿sí? Los átomos que tienen, digamos, mayor concentración de electrones que de protones, pues serán cargas eléctricas negativas porque tienen mayor carga negativa, y lo que tengan menos electrones que protones, pues serán cargas eléctricas positivas. Lo importante es saber que átomos que tienen o digamos elementos pequeños, que no solo pueden ser átomos sino moléculas también o partículas, que vamos a llamar cargas de aquí en adelante, cuando tienen distinta naturaleza o distintos signos se atraen, como acá vemos una carga positiva o negativa, se atraen entre sí. Pero cuando tienen signos de la misma naturaleza, como acá que ambas son negativas o acá que ambas son positivas, pues existe una fuerza de atracción entre ellas, una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica nosotros vamos a tratarla con mayor complejidad eh, a partir del segundo módulo. Bien, además las cargas en sus partículas elementales se consideran para el estudio de forma esférica y la radiación de campo eléctrico de ellas es unidireccional, es decir, en todas las direcciones a su alrededor. ¿Ok? También las cargas eléctricas de un cuerpo es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes mínimos, sea moléculas, átomos o partículas elementales. ¿Qué significa esto? Que un cuerpo, como les dije, este puede estar compuesto de diferentes partículas. Vamos a suponer que lo estemos tratando de acuerdo a los átomos que conforman este cuerpo. Entonces, la suma total de las cargas de todos los átomos que conforman ese cuerpo será la carga eléctrica de ese cuerpo al final. Si la suma, tomando en cuenta los signos, ¿sí?, de acuerdo a su naturaleza, al final da cero, significa que el cuerpo es eléctricamente neutro, es decir, no está cargado, no está electrizado, sino que tiene un equilibrio de cargas, tanto positivas como negativas. Aquí se aplica la matemática básica con los signos, ¿sí?, álgebra sencilla, en que se suman los valores y los que son de cargas distintas pues se les restan, y al final el valor obtenido será la carga total del cuerpo. Las cargas además se pueden mover o intercambiar, pero sin que se produzcan cambios en su cantidad total. ¿Qué significa esto? Esto significa que entre dos cuerpos puede haber una transferencia de carga, es decir, un cuerpo le puede eh, transferir cargas a otro cuerpo, pero la suma total de los dos cuerpos antes de transferir y después de transferir debe ser igual. ¿Ok? Es lo que nosotros conocemos como ley de conservación de la carga, ¿sí? Imagínense que usted eh, que tenemos dos personas y cada persona eh, lleva dos eh, canicas o metras, como lo llamamos nosotros, ¿sí? Y la otra persona, una persona lleva 2 metras y la otra no lleva ninguna. Y imaginándonos estas metras como si fueran las cargas eléctricas. Al principio, uno tiene dos y el otro no tiene ninguna. La suma total de ambos es 2. Luego, una persona decide darle 1 metra a la otra para equilibrar la carga. ¿Ok? Entonces queda cada persona con 1 metra. Están equilibrados los dos. ¿Sí? Pero la suma total, 1 más 1, sigue siendo 2. Tanto antes como después de la transferencia de las cargas. De igual manera sucede acá, y eso es lo que se conoce como ley de conservación de la carga. ¿Okay? Ahora hablemos de lo que es la electrización, ese proceso de transferencia de cargas entre dos cuerpos. Esa electrización se refiere al efecto de ganar o perder cargas eléctricas. Normalmente lo que se transfiere son los electrones producidos por un cuerpo eléctricamente neutro.
Normalmente la materia es neutra, es decir, no está electrizada, es decir, que tiene un equilibrio entre cargas positivas y negativas. ¿Ok? Eso es en condiciones normales, pero no siempre es así. Aquí vemos que existen varias formas de electrización. La primera de ellas que vamos a tratar es la electrización por frotamiento, que consiste en que dos cuerpos se rozan de manera continua para transferir cargas de un cuerpo a otro. Aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a ver acá, por ejemplo, eh, tenemos acá dos varillas de plástico simples que ni se atraen ni se repelen porque están inicialmente neutras, o sea, en equilibrio de cargas positivas y negativas. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza ni de atracción ni de repulsión. Luego se frotan con piel. Al frotarlas con piel, la piel le transfiere a las varillas de plástico un cierto número de electrones que hace que ambas se carguen de forma negativa. Y al ambas estar cargadas de forma negativa y nosotros intentar acercarlas, pues estas generan entre ellas una fuerza de repulsión, ¿ok? Por ser de la misma naturaleza. Lo mismo sucede con dos varillas de vidrio que inicialmente están neutras y al frotarlas con sedas aquí ocurre un proceso inverso. Es el vidrio quien le transfiere electrones a la seda y al transferirle parte de sus electrones pues queda con un exceso de protones o una deficiencia o defecto de electrones. Por lo tanto queda cargado positivamente. Pero igual ambas varillas son de la misma naturaleza, por lo tanto también se repelen. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando estas varillas, una de vidrio y otra de plástico o de ámbar, se acercan? Al una estar negativa y la otra positiva, pues se genera una fuerza de atracción entre ellas dos. ¿Sí? Lo mismo que cuando se acercan a los elementos con los que fueron frotadas, pues existe, digamos, esa fuerza de atracción. ¿Ok? Bien, aquí vemos un ejemplo, una imagen donde se frota un globo con, con algún paño, tela o piel que hace que se cargue y pues genere una fuerza de atracción sobre el flujo de agua que se ve en esta llave y pues haga que al existir esa fuerza de atracción se desvíe de su camino normal. Esto es bastante común. Hay bastantes experimentos que se pueden hacer con este tipo de electrización que resultan bastante entretenidos. Pero ¿cómo saber qué elemento le cede electrones o qué material le cede electrones al otro? Porque vimos que el plástico quedaba cargado negativamente, o sea, recibía electrones de la piel con la que fue frotada. Pero en el caso del vidrio era lo contrario, quedaba cargado positivamente, o sea que era él el que cedía electrones a la seda. Y esto se debe precisamente a esta tabla que se conoce como la serie triboeléctrica. ¿Y qué es la serie triboeléctrica? Es una tabla donde se encuentra una serie de materiales, ¿verdad?, que se pueden utilizar para este tipo de experimentos, donde están ubicados en lo más alto los materiales que tienden a ceder electrones, ¿sí? Y en lo más bajo están los materiales que tienden a aceptar electrones. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un experimento de frotamiento con dos materiales de esta tabla, para saber quién le cede electrones aquí, buscamos en la tabla los dos materiales. Por ejemplo, en el primer caso era una varilla de plástico o de ámbar, ¿sí? Frotada con piel. Puede ser piel de conejo o piel de gato, qué sé yo. Supongamos que es piel de conejo, cualquiera de las dos aplica. El elemento que está más alto en la tabla de la serie triboeléctrica es el que le cede electrones al que está más bajo. En ambos casos, bien sea la piel de conejo o la piel de gato, que están en la posición 13 y 15 respectivamente, están mucho más altos que el ámbar, que está en la posición menos 4. Entonces quiere decir que es la piel la que le cede electrones al ámbar. Por eso es que la varilla de plástico quedó cargada de forma negativa, porque recibió o aceptó electrones de la piel que fue la que la cedió y pues quedó cargada negativamente. Pero en el caso del vidrio, en el segundo ejemplo, que fue frotada con seda, aquí podemos ver el vidrio está en la posición 12 y la seda en la posición 4, es el vidrio que
el que tiende a ceder electrones a la seda, ¿ok? Porque está más alto en la serie triboeléctrica. Entonces siempre el material que esté más alto en la serie triboeléctrica es el que le cede electrones al que está más bajo. Por lo tanto, aquí es el vidrio el que le cedió electrones a la seda y por eso el vidrio quedó cargado de forma positiva, ¿sí? Quedó cargado positivamente porque cedió parte de sus electrones, ¿ok? Entonces, mientras más separados estén los elementos en esta tabla de la serie triboeléctrica, más intenso se puede notar la carga, ¿ok? Así que si nosotros queremos hacer un experimento con esto, podemos usar esta tabla para saber, digamos, qué materiales podemos utilizar y que el efecto sea bastante notable y visible, ¿sí? Esto es importante, bastante importante conocer esto y tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con lo que es la electrización por frotamiento. También existe lo que es la electrización por contacto, que a diferencia del anterior no necesita que se rocen los cuerpos de manera constante y que en el anterior caso casi siempre, digamos, se trata de materiales dieléctricos, materiales aislantes. En cambio acá por lo general siempre hay un material o ambos materiales son conductores y tiene una característica especial. En el anterior caso también los dos materiales inicialmente estaban neutros, ¿ok? En cambio acá para que exista electrización por contacto debe haber uno de los materiales o uno de los cuerpos debe estar cargado o ya electrizado, como podemos ver acá en la carga A, que tiene dos protones de más en exceso, ¿sí? Esto es ilustrativo. Tiene un exceso de dos protones, mientras que la carga B vemos que está equilibrado, tiene igual cantidad de electrones que de protones. Entonces, al tocarse, con simplemente tocarse, los cuerpos buscan equilibrarse, ¿ok? Es decir, este le cederá un electrón a la carga A para que ambos queden equilibrados en comparación uno con el otro, más no equilibrado el cuerpo como tal de carga, porque si se fijan ambos quedan con dos protones y un electrón, por lo tanto ambos quedan con cargas positivas, quedan cargados de manera positiva, ¿sí? Esta electrización ocurre mucho, nosotros la podemos notar en la vida real. Hay veces que tocamos a otra persona y sentimos una especie de descarga eléctrica porque uno de los dos cuerpos ha sido previamente electrizado de alguna manera, o a veces cuando tocamos la puerta de la nevera y recibimos una pequeña descarga o algún electrodoméstico, algún enchufe, etcétera, es porque uno de los cuerpos está cargado y pues al tocarlo y ser nuestros cuerpos conductores naturales, entonces pues se genera esa descarga, ¿ok? También existe lo que es la electrización por inducción. A diferencia del primero, que era frotar dos cuerpos constantemente, el segundo, que es tocar los dos cuerpos, en la electrización por inducción es simplemente acercar un cuerpo al otro. ¿Cuál es la condición previa? Debe haber un elemento previamente electrizado o cargado que se le llama inductor. Este elemento se acerca al cuerpo que está eléctricamente neutro, ¿sí? Pero sin tocarlo. Y al acercarlo, lo que se produce es una redistribución de las cargas. Aunque esto está eléctricamente neutro, o sea, tiene un equilibrio, igual cantidad de cargas positivas que cargas negativas, se redistribuyen sobre la superficie de ese elemento que por lo general es un conductor o tiene que ser un conductor, ¿sí? Ese elemento, al distribuirse las cargas, pues, o puede ser también, disculpen, un elemento semiconductor también. Acá al distribuirse las cargas, pues que por la fuerza normal de atracción entre cargas de distinta naturaleza, pues vemos cómo estas cargas negativas se acercan a la superficie que está más cerca del inductor y las cargas positivas por la repulsión natural pues se alejan, se ubican en la superficie que está más alejada de ese inductor. Luego se hace una pequeña conexión a tierra. ¿Qué significa una conexión a tierra?
La conexión a tierra se refiere básicamente, o es bastante literal en el sentido más básico, digámoslo así, es conectar o hacer una descarga, digamos, de ese material. Eso se puede hacer, como lo dice acá, simplemente tocando esta esfera, porque nosotros haríamos como la función de la conexión a la tierra, en verdad, donde se produce una descarga de electrones desde la tierra hacia el elemento al que estamos conectando. Y al haber una descarga de electrones, pues estos positivos se equilibran con esos electrones que ingresan a ese elemento, y quedan estos electrones libres como carga negativa o sobrecarga negativa en ese cuerpo C, ¿verdad? Al alejar el inductor, pues esas cargas se vuelven a redistribuir alrededor de toda la superficie, pero ya hay un exceso de electrones que deja el cuerpo cargado de forma negativa, sin necesidad de tocarlo en ningún momento con el inductor. ¿Ok? Esa descarga de tierra es normal, pues nuestra Tierra es una gran carga eléctrica de nuestro planeta, y constantemente pues está buscando cómo ceder electrones a través de los cuerpos que hacen contacto con ella. ¿Sí? Bien, el ejemplo más claro de este tipo de electrización, es el electroscopio, que es un aparato que se utiliza para saber si un cuerpo está o no está cargado. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el electroscopio? Es una esfera metálica, por lo general, o una placa puede ser también, que está conectada a un alambre, que a su vez en la parte interior tiene una laminilla, que puede ser de cobre, de oro o de aluminio, eh, alrededor de una especie de gancho que se crea con el alambre. Estas laminillas están unidas inicialmente, pero una vez se acerca el elemento que queremos saber si está o no cargado, y si este elemento está cargado, pues hace que, por la ley de inducción, hay una redistribución de las cargas. ¿Sí? Vemos acá que está cargado positivamente, las cargas negativas se acercan o se redistribuyen sobre la superficie que está más cerca del inductor, y las cargas positivas, por ser de la misma naturaleza, se alejan lo más que pueden de ese inductor. Al alejarse lo más que pueden, van hacia las láminas, las láminas metálicas, y al estar cargadas de forma ambas con la misma naturaleza, pues se separan, y allí pues se sabe que entonces este elemento sí tiene una carga. No podemos saber si esa carga es positiva o negativa, porque el efecto sería el mismo. Si aquí fuera negativa, aquí se reubicarían las positivas y acá todas serían negativas, por lo tanto ambas se separarían igualmente. Entonces, pero sí se sabe si el cuerpo está cargado o está neutro. Si está neutro, no se separan las láminas. Si está cargado, se separan. Así de sencillo. Esa es la función del electroscopio. Luego tenemos otras fuentes de electricidad, no de electrización, sino fuentes o formas de generar electricidad. Una de las más comunes es el efecto fotoeléctrico. Dice, consiste en el desprendimiento de electrones de la superficie de un metal, no cualquier metal, sino un metal fotosensible, debido a un haz de luz de alta frecuencia. Importante eso, tiene que ser luces de alta frecuencia que inciden sobre esa placa. Al incidir esta luz sobre la placa metálica o fotosensible, pues se genera lo que se llama un desprendimiento de electrones. Y ese desprendimiento de electrones, si está bien orientado, pues puede generar un flujo de corriente. ¿Okay? Es la tecnología que se utiliza en lo que nosotros conocemos como los paneles solares, ¿sí? En que con la incidencia de la luz, pues esto va conectado a un circuito para que los electrones que se desprenden se dirijan a cargar unas baterías y a hacer funcionar cualquiera sea el receptor para el cual fue diseñado el panel solar. ¿Ok? Esto tal vez lo comprenderemos mejor cuando veamos circuitos en el módulo 2. ¿Sí? Pero básicamente es eso, es convertir la acción de la luz en electricidad.
Luego tenemos el efecto piezoeléctrico, que es un fenómeno que ocurre en determinados cristales como el cuarzo, que al ser sometidos a tensiones mecánicas o a la presión, ¿sí? O que se aprieta en su masa, adquiere una polarización eléctrica, ¿okay? Se polariza cuando se aprieta o se presiona. Por lo general se presiona con dos placas metálicas y hace que eso genere un voltaje entre sus dos extremos en ese elemento piezoeléctrico. ¿Okay? Dos placas metálicas, ¿por qué? Porque esas placas son, al ser metálicas, son conductoras de electricidad y permite generar un circuito, ¿sí? Un pequeño circuito, como vemos aquí en este encendedor, que es la aplicación más común. Ese circuito se deja levemente abierto, ¿sí? Los conductores o cables apenas separados, de manera tal que la electricidad, cuando fluya a través de estos cables, genere acá lo que se conoce como un arco eléctrico o una chispa, ¿sí? Los electrones traten de saltar de un lado a otro, ya que existe esa fuerza de atracción entre el lado positivo y el negativo, y entonces al generarse esa chispa unido al gas que emana el encendedor por la tubería dispuesta para ello, pues se genera el fuego, que es lo que al final se quiere. ¿Okay? Y ese es básicamente el efecto piezoeléctrico. La electricidad por electrólisis. La mayoría de los compuestos inorgánicos se ionizan cuando se disuelven en algunos líquidos. ¿Eso qué significa? Que se disocian en especies químicas cargadas positivas y negativamente. O sea, se separan pequeñas moléculas, digámoslo así, o pequeñas partículas, algunas con cargas positivas, algunas con cargas negativas, ¿verdad? Dependiendo, por supuesto, del material, el material que se disuelve. Y al colocar electrodos en esa disolución, ¿verdad? Para, como quien dice, cerrar un circuito, los iones positivos se mueven hacia el electrodo negativo y los iones negativos se mueven hacia el electrodo positivo. El electrodo positivo por lo general se conoce como ánodo y el negativo se conoce como cátodo. Por eso acá ustedes ven que los iones positivos se unen acá y eso hace un llamado por la fuerza de atracción eléctrica de los electrones hacia este lado, o viceversa, los electrones llaman a los iones positivos a que se unan acá y existe lo que se llama oxidación y reducción, ¿sí? Hay una acción química además de la generación de electricidad. Luego tenemos la electricidad por acción magnética o el electromagnetismo, ¿sí? Al mover un conductor dentro del campo magnético de un imán, en el conductor se induce una corriente de electrones, ¿sí? Es decir, un imán también tiene una polaridad. La polaridad de los imanes se identifica, a diferencia de la parte eléctrica, que se identifica con los signos positivo y negativo, más y menos. En un imán se representa con norte y sur, ¿sí? Al pasar un conductor a través del campo que se genera entre el norte y el sur de ese imán, ¿sí? Ese conductor puede ser un cable, pues a través de ese cable se genera entonces, por esa fuerza del imán, una corriente eléctrica. Y viceversa también, un cable por el cual fluye una corriente eléctrica generada por una fuente cualquiera, genera alrededor de él también un campo electromagnético, un campo magnético, ¿sí? Una pequeña imantación que se llama. Entonces esa es la forma de generar electricidad por acción magnética o de imanes. Hay otras fuentes de generar electricidad bastante utilizadas, que aunque no están en el contenido, vale la pena mencionarlas, como son por ejemplo la fuente hidráulica, ¿sí? O la hidroeléctrica, por lo que en el caso de Venezuela la mayoría de las plantas funcionan de esta manera, donde se tiene una presa o de agua o una represa como nosotros la conocemos, y hay una caída de agua a través de un ducto que está en la parte final, tiene una turbina. Esa caída de agua pues hace que esa turbina gire con la fuerza de la gravedad y del fluido que está cayendo, pues esa turbina funciona como un motor para generar
la electricidad. Hay otras fuentes también bastante conocidas como la energía eólica o electricidad por acción del viento, donde a través de molinos gigantes o eh, ventiladores, llamémoslo así, ¿sí? Gigantes, pues se genera también el mismo efecto de la turbina para generar electricidad. Y también tenemos la electricidad por acción térmica, ¿sí? Eh, las plantas termoeléctricas que llaman, donde se utiliza el principio de condensación o enfriamiento y calentamiento del agua para convertirla en vapor, y se genera un circuito constante en el que el vapor se condensa, se convierte de nuevo en agua y luego de agua se calienta y se convierte en vapor, y hay un flujo constante que hace que una turbina conectada a un alternador o lo que se conoce como el motor eléctrico genere pues la electricidad que se requiere. Y esas son algunas de las fuentes, y habrán algunas más que no hemos mencionado acá por cuestiones de tiempo, pero que seguramente ustedes investigarán o conocerán o habrán escuchado hablar de algunas de ellas. Y bueno, finalmente tenemos que hablar de lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Se define como el desplazamiento de electrones a través de un conductor, ¿sí? Un conductor que puede ser un cable. Cuando no hay corriente a través de él, pues las cargas están simplemente estáticas o tal vez moviéndose sin ninguna dirección en común, ¿sí? El concepto de corriente es bastante sencillo. Lo podemos asociar con las corrientes de agua, por ejemplo, a través de una tubería. Cuando las llaves están cerradas, digamos, el agua se mantiene estática, sin moverse, pero cuando se abre una llave, pues la corriente o todas las partes del agua empiezan a moverse en la misma dirección. Igual pasa con las cargas. La corriente, cuando se activa un circuito, la corriente eléctrica hace que las cargas se muevan todas en una misma dirección, ¿ok? Y eso es lo que se conoce como el concepto de corriente, ¿sí? Pero además es importante aclarar algo. El sentido de la corriente, que está representado con esta flecha roja, va en el sentido opuesto en que circulan los electrones. Como vemos acá, los electrones van circulando hacia el lado izquierdo, mientras el sentido de la corriente va hacia el lado derecho. Igual sucede acá en la parte opuesta. El sentido de la corriente va en el mismo sentido de las cargas positivas, ¿sí? O lo que se conoce, en algún momento, a lo mejor si ustedes investigan, escucharán hablar que la corriente es el movimiento de huecos, ¿sí? No de electrones. ¿Por qué de huecos? Porque el electrón, cada vez que da un paso, deja el hueco donde estaba ubicado anteriormente, y eso es a lo que se le llama la carga positiva, ¿sí? El hueco que deja el electrón. Eso es, imagínense, por ejemplo, cuando se sumerge algo en el agua, algo que contiene oxígeno o aire, ¿sí? Aunque el objeto vaya cayendo en el agua hasta hundirse hasta el fondo, las burbujas de agua que van desprendiéndose de ese objeto van subiendo, van en sentido opuesto, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá. Aunque los electrones vayan hacia la izquierda, los huecos que van dejando, las burbujas en este caso, serían en el sentido contrario, y eso es lo que se conoce como la corriente, ¿ok? Existen dos tipos de corriente. Una es la corriente alterna y la otra es la corriente continua. La corriente alterna es el desplazamiento de electrones alternando el sentido a medida que pasa el tiempo. ¿Qué significa eso? Que en un circuito de corriente alterna, los electrones van hacia un lado, luego hacia el otro, van hacia un lado, luego hacia el otro, y así sucesivamente van cambiando su valor, ¿ok? Por eso es que aquí vemos en esta gráfica cómo los valores se van alternando entre positivo y negativo y van generando lo que se conoce una onda senoidal, ¿ok?
van alternando sus valores entre positivo y negativo. Y esta corriente es la que nosotros encontramos generalmente en los enchufes, en nuestros hogares, la mayoría de electrodomésticos, los bombillos, funcionan con lo que es la corriente alterna, ¿ok? Pero también existe otro tipo de corriente que es la corriente continua, y esta es el desplazamiento de electrones, pero en un valor constante y en un único sentido. Aquí lo tienen, ¿sí? La gráfica, ven, es sumamente distinta. Si es una línea recta porque siempre tiene el mismo valor, quiere decir que los elementos van siempre en el mismo sentido, ¿ok? Y esta es la corriente que generan, por ejemplo, las baterías. Las baterías o las pilas son fuentes de corriente continua, ¿sí? Siempre tiene el mismo valor. Otro de los elementos que podemos encontrar como que usan la corriente continua son los dispositivos portátiles, por ejemplo las laptops, los teléfonos, algunos electrodomésticos incluso, que trabajan con lo que nosotros le llamamos usualmente como cargador. Ese cargador no es solamente un cargador, sino que cumplen la función de transformar la corriente alterna en corriente continua, porque estos cargadores se conectan a la electricidad común de un enchufe, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en las etiquetas, por lo general dicen algo así como input o entrada, y hablan del voltaje, que está entre 100 y 240 en este caso, que se refiere a si nosotros estamos enchufándolo a los 110 o 220, como nosotros la conocemos, las fases. Y en la salida o output, como muestra acá, o sea, acá en el dispositivo que vamos a conectar, solo ofrece una corriente de 12 voltios, o sea, corriente continua, y aquí está el símbolo. Fíjense que aquí dice de 100 a 240 voltios y 50 a 60 Hz, que es la frecuencia con la que cambia de un valor positivo a negativo, o sea, es corriente alterna. Mientras que acá ofrece 12 voltios a corriente continua. No habla de frecuencia porque es el mismo valor de corriente siempre, ¿ok? Y eso es lo que hacen estos dispositivos, transforman la corriente de alterna a continua para que nuestros portátiles puedan usarlo, ¿ok? Básicamente esa es la diferencia entre un tipo de corriente y la otra. Más adelante vamos a saber cómo utilizarla, y cualquier duda que tengan acerca de estos conceptos, ustedes saben que lo pueden hacer, las pueden plantear a través de la sección de comentarios. Por favor, espero su feedback para que aclaremos cualquier situación, duda, inconveniente que tengan. Estamos esperando por sus comentarios. Saludos, un abrazo, cuídense mucho.